¿Cómo se vivía, hermano, las campañas en aquellos No, años? pastor, una cosa linda, porque era un mensaje, era un evento que se hacía en la calle. ¿Con qué propósito? De que toda la gente escuchara, o mínimo los que estaban hasta donde llegaba el equipo de sonido. Pero ese era un principio. Y esa es una práctica efectiva, mis hermanos, de evangelizar, el tener contacto con la persona. Esa práctica nunca va a fallar. ¿Por qué? Porque la familia de nosotros vino a Cristo con algo similar. Unas personas que hicieron un culto en la calle de la casa. Mi padre estaba enojado, él no era cristiano, estaba molesto porque llegaron esos hermanitos. Y les voy a decir una cosa, sin plataforma, sin luces, sin sillas, un, un amplificador tan pequeño, un micrófono tan sencillo, porque se escuchaba que no era algo sofisticado, pero había algo poderoso en ellos, la unción de Dios en sus vidas. La unción de Dios en la vida del músico siempre va a ser la diferencia, siempre. No el mejor equipo, no la mejor guitarra, no el mejor instrumento, la unción. Porque esos hombres de Dios, esos viejitos, cantaron en ese culto, cantaron, predicaron, se fueron. Mi padre se quedó enojado, pero ¿qué cree? Esa palabra llegó al corazón de mi padre. Y fue esa semilla que cayó ahí, donde mi padre después viene a Cristo. Entonces, esa actividad es tan efectiva, y era glorioso, hermanos. Una cosa linda. Me acuerdo, estoy platicando con usted y vuelo a la tierra mojada, que la gente, los hermanitos regaban y ponían sillas. Ahorita estoy oliendo esa tierra mojada y empezaban los cultos, pastor, dos foquitos, porque de Sí, repente... es lo que me llama a mí la atención. Digo, hermano, en aquellos años, pues, ¿cuál es PB, ni qué Mackie, ni Yamaha, ni todo ese tipo de marcas que hoy comúnmente se usan, ¿verdad? Yo me acuerdo en aquellos años eran los Shure, esas columnitas Me delgaditas, tocó las grises, sí, de unas grises bulbos, como ocho sí, bocinitas y luego chiquitas. los amplificadores de bulbos Sí, 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 todavía. sí, sí. Entonces, ¿cómo, hermano, con ese tipo de sonido, podía uno tocar, podía uno estar y la gente acercarse? Y ahora yo veo que hay muchos escenarios, muchas luces, plataformas. Qué bien que se pueda tener ahorita toda la tecnología así, pero como que yo no veo que es la misma respuesta. ¿Qué sucede? ¿Por qué ya paso yo por alguna calle, un parque, y los veo con muy buen equipo de esos lineales, aéreos y no sé qué tanto, y no es la misma respuesta? Yo creo, mi opinión, es el enfoque. En aquellos años, la gente que salíamos a las campañas era porque había un amor por las gentes que escucharan eso, esa palabra. La intención de las campañas, pastor, usted se acuerda bien, nunca era de poner luces, que se viera que el predicador, que se vieran los músicos y que tuvieran todo ahí bien instalado. No, 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 no. Era que, ¿qué teníamos? Este amplificador, como usted acaba de decir, y esta señora. Vámonos, con que se Con oiga la eso. palabra. Ese era el objetivo, que aunque se oiga la palabra, con que se oiga la palabra, que decían, hermano, unos cantitos y viene la predicación. Ese era el orden de las campañas, unos cantitos y la predicación. Pero ya sabíamos a qué íbamos, cuál era la intención de estar en ese lugar. Unos cantos y que la gente escuchara la palabra del Señor. Ahora preguntamos, ¿qué equipo tienes? ¿Qué sonido tienes? ¿Qué vas a llevar? ¿Dónde van a instalar? Se perdió el enfoque porque hoy nos preocupamos, nos preocupamos más por lo profesional, que estoy de acuerdo que debemos de ir avanzando, estoy muy de acuerdo, pero usted sabe bien que con lo de antes se ganaban más almas que con lo que tenemos hoy. Hoy, desafortunadamente, tenemos tanto equipo, tantos grupos, tantos músicos, tantos predicadores, pero parece que carecemos más de ganar almas para el Señor. Y en aquellos años era carencia de muchas cosas, pero había una unción, había una pasión por las almas. Donde quiera que usted pasaba había gente predicando en las calles, aquí, en aquella colonia, y yo le digo como iniciador del grupo Rosa Sarón, anduvimos por toda la ciudad, siempre andábamos tocando, que en el basurero, que allá en la periferia, que allá en las cribas, que allá por el porvenir, que allá, y es lindo eso,
¿Cómo no recordar eso, hermanos? Lo que le digo, pastor, ese deseo, esa unción que había en los predicadores, o que hay en los grupos, hacía que la palabra llegara hasta donde usted no se imagina. Yo me acuerdo simplemente por los 80s, un llamado a una campaña en el Valderas. Se llenaba, era de llenarse sábado tras sábado. Y ahorita se hacen convocatorias y no hay respuesta. Igual volvemos, ¿verdad? En aquellos lugares no habían esos escenarios. Y yo me acuerdo del Valderas, cómo se llenaba de gente. ¿Quién iba a predicar? No había redes sociales que estuvieran informando quiénes iban a tocar, quiénes iban a predicar. A mí simplemente me invitaban o me decían en la iglesia, va a haber campaña en el Valderas, vámonos. O ya sabíamos que era tiempo de eventos en el Valderas y caminábamos. Nosotros de Altavista nos íbamos hasta caminando. ¿Pero por qué caminaban? Porque iban con la intención de recibir una palabra. No preguntaban quién va a tocar, quién no. ¿Por qué? Porque había un hambre de Dios tan linda. O sea, eso era. Que había un hambre de Dios y era un gozo caminar por esas calles de Juárez, caminar de tu colonia, agarrar la ruta y irte al centro a ir a la Valderas, y te encontrabas con toda la gente, ¿se acuerdan? Sí. Que cruzando la ferrocarril por la 16, por la Mejía, llegaba la gente con sus Biblias, con sus familias. Me acuerdo, pasó unas redes con agüita y todos contentos a escuchar una palabra de un predicador. Y no había esa especulación, ¿quién irá a cantar? No. Sabíamos que era algo de Dios porque iba a haber una predicación y se iba a alabar a Dios. Y cierto, se llenaba eso, siempre se llenó. Era un mover, ¿verdad? De aquellos años que, pues bueno, y ahorita los jóvenes, pues tal vez no entenderán mucho de lo que decimos, pero aquellos que ya tienen sus años han de recordar, hermano, cómo se vivió en aquellos años las campañas o los servicios. Y bueno, hermano, pasa el tiempo con el grupo. Muchos tal vez no saben, hermano, cómo se da el cambio que hay en ustedes a mariachi. Tal vez pensarán que lo ensayaron, lo practicaron, se prepararon, fueron a una academia de mariachis a Guadalajara. Pensarán que, no sé, hermano, se graduaron de licenciados en mariachis, pero ¿cómo es, hermano? Sino que el que inician ustedes, ¿cómo se da, hermano, en esa fiesta que los invitan a ustedes a tocar como mariachis ahora?